Vamos. Pero ¿quién es el cobrador? ¿Quién es Roque Espaillat Tavares? Tú sabes que me decía todo el mundo, te pusiste loco. Te estás creyendo que eres Juan Pablo Duarte. Aquí con los ricos nadie puede. Tenemos una clase política corrupta. Solo un tonto, un imbécil o un descerebrado puede creer que aquí pueda haber paz sin justicia. Para mí el presidente Abinader es un hombre decente, es un hombre bien intencionado, tiene sentido de la historia y quiere salir bien de ahí. Pero un hombre que está solo. Aspira Roque Espaillat ir a Palacio. Vamos esta tarde a compartir y a conocer quién es el cobrador, porque realmente a nosotros nos ha impactado esas vallas, esas redes y esa posición tan firme que realmente tiene sentido en la expresión de lo que hoy uno conversa como ciudadano y las inquietudes que también uno expresa. Pero de repente a uno le dicen el cobrador y yo digo, ¿a quién le está cobrando? ¿Tú crees que es posible que aquí tengamos 761 mil millones de pesos en fondos de pensión acumulados ahí? Y tú y yo tenemos que trabajar, según la ley, 360 meses. Pero un diputado y un senador con 8 años se va becado para su casa. La ley tiene que cumplir un requisito esencial y es ser justa e igual para todos. ¿Qué es lo que realmente tenemos como deuda? Y me imagino que como deuda social. Por eso hoy nos tocará conversar con Roque Espaillat Tavares, un cibaeño de sitio que realmente nos va a decir a nosotros cuáles son esas posiciones que se tienen y el por qué él asumió también salir a las calles y dar su expresión. Así que vamos. Muy buenas tardes. Saludos. Bueno, mi saludo y bienvenido. Gracias, gracias igual. Señores, ya ustedes vieron. Vamos. Bienvenido y un placer realmente que nos dé la oportunidad de conocer y saber quién es el cobrador. Y cuando, señores, cuando uno escucha lo del cobrador, esa valla que uno se encuentra ya en las carreteras y en la ciudad, uno dice, ¿qué es lo que está cobrando? Mira, Fabio, tenemos una realidad como sociedad. Y es que en los últimos 30 años, quienes nos han gobernado han manejado más de 300 mil millones de dólares. Y no se ha resuelto ninguno de los problemas esenciales de este país. No tenemos una salud de calidad, no tenemos una educación de calidad. Y ni siquiera tenemos seguridad en nuestras calles. Pero ¿quién es el cobrador? ¿Quién es Roque Espaillat Tavares? Mira, yo soy un dominicano que juntos con otros ciudadanos hemos entendido que no hacer nada no es una opción, porque realmente la nación dominicana está sometida a enormes desafíos, a enormes presiones y amenazas. Mira, Fabio, en los últimos 20 años se han secado más de 600 pequeños ríos y arroyos en este país. ¿A quién le dejamos ese problema? Yo siempre digo que si queremos aquilatar, medir el impacto del deterioro medioambiental, solo tenemos que recordar los ríos que nosotros conocimos en nuestra adolescencia y ir hoy a ver cuál es la situación de esos ríos. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? Un desierto. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Nada. Sí, realmente nosotros que somos una isla y tenemos la gran condición y virtud de tener ríos, porque a pesar de ser isla, aquí en el mismo Caribe, el caso de Jamaica, son poblaciones que no tienen esa, en su naturaleza, esa bondad. Así es. Ahora, nosotros, lamentablemente, históricamente, venimos con la queja y con la demanda social de
preservación de esos ríos. Porque es un tema existencial. Sí. Yo creo que no hay dudas sobre la faz de la Tierra en que las grandes confrontaciones de la especie humana van a ser por agua. No es por petróleo. El agua es un bien que se está tornando realmente escaso en el mundo. Nos criamos en la generación que jugábamos con el agua y la tomábamos de la llave. Sin embargo, ya hoy el agua hay que comprarla. Pero además, en el caso particular de la República Dominicana, como decía Shakespeare, que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. Y el destino nos barajó una carta que es una fatalidad histórica, pero también una fatalidad física, que es compartir una isla con Haití. Y sin racismo ni xenofobia, porque eso no tiene espacio en mi alma. Pero hay una realidad, y es que solo 5% del territorio de Haití todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. Entonces, el balance medioambiental de la isla como un solo ecosistema se ve brutalmente golpeado por esa realidad también. Y si de este lado permitimos que la deforestación continúe, pues no nos arrepintamos de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Entonces, no hacemos nada. Permanecemos como pasajeros pasivos de un autobús que se llama República Dominicana. Nosotros como sociedad hoy podemos y tenemos que sentirnos orgullosos del avance, sobre todo del avance económico, del desarrollo económico que exhibimos. Somos ya una metrópolis y más de una ciudad de nuestro país tiene un grado de importancia, como es el caso de Santiago. Pero eso no es suficiente. Todavía vivimos de las carencias, vivimos de que la parte urbanística no tiene un horizonte positivo. O sea, no hemos construido ciudades organizadas, sino que se han construido a medida de las posibilidades y de los espacios de cada quien, con más ocupación de terreno que con señalamientos uniformes y respetando normas. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos decir que esa tradición la vamos a llevar a un nuevo esquema con esta misma sociedad? Mira, las sociedades son entidades vivas, dinámicas, que se van moldeando al paso y a los vaivenes de los tiempos y de las circunstancias. Mira, yo siempre digo que el dominicano es noble, es bueno y es trabajador. No hay una área del saber donde el dominicano haya tenido una oportunidad que nos haya destacado. Mira, nos dieron un chance en el béisbol y todos sabemos ya lo que somos, la segunda potencia a nivel global. En el área de la medicina, yo que soy médico, yo tengo compañeros de promoción mía, alumnos míos, que hoy son lumbreras en el área de la medicina. Pero oye, hay un alumno mío, Joel García, que es jefe de cardiología de la Universidad de Orlando. Oye bien, un centro de referencia en Estados Unidos. Pero igual ocurre a nivel de Nueva York con los supermercados, la bodega. Este país lo que necesita es oportunidades, Fabio. Sí, somos trabajadores. Mira, hay una prueba viviente y reciente, que son las reinas del Caribe. Esas muchachas de los barrios se fueron, Cristóbal Marte la fue captando, le fue creando condiciones y oportunidades. Y hoy son una potencia a nivel global en voleibol. Entonces, ¿qué pasaría si a nuestros jóvenes le damos verdaderas oportunidades? Porque ¿qué oportunidad tiene un joven en este país? ¿Cuál? Entonces yo digo, Fabio, que nadie nace malo, nadie nace bandido, nadie nace delincuente. Es un tema de oportunidades, porque estos jóvenes tienen derecho a un tenis nuevo, a un zapato nuevo, tienen derecho a soñar. Y si la sociedad no les provee de esas oportunidades, pues obviamente toman atajos, infelizmente. No tenemos una sociedad que también apuesta demasiado al lujo. Sí, esa lujuria que realmente nos hemos convertido en materialistas. Sí, somos monos consumidores. Sí. Aquí el neón, las vitrinas han sustituido los templos como lugares de adoración y veneración. Y eso es una tragedia como sociedad. Ahora, ¿qué nos enseñaron? Que el éxito es individual y que el éxito se mide en ceros a la derecha. Ahora, ¿quiénes nos enseñaron eso? Fundamentalmente una clase política corrupta que pervirtió todo sentido de ética en esta sociedad.
Porque tenemos que entender, Fabio, yo que viví en Asia te lo puedo decir porque lo viví, que las sociedades se mueven en torno a modelos sociales. ¿Quién es el tipo listo aquí? El que se faja a estudiar, se prepara y dura 20, 30 años para tener una casa decente y un vehículo. No. El tipo listo aquí es el que de la nada sale con una fortuna y una riqueza inexplicable. Y cuando tú averiguas, que tiene un amigo en el gobierno y está en una vuelta. Oye, ¿dónde hemos caído? A usar una jerga del bajo mundo. Ese es el tipo listo. Ahora, ¿quiénes nos enseñaron? O el que lamentablemente dentro de una comunidad se destaca con conductas que no son santas, claro, que no son sanas, como es el caso de los puntos de narcotráfico, claro, que aquí en su ambiente todos los conocen, pero nadie se atreve ni siquiera a denunciar. Claro, porque se vuelve el modelo predominante. Sí. Porque ¿cuál es el muchacho exitoso en el barrio? El que tiene unos tenis de 20,000 pesos, el que anda siempre cambiadito, pero ¿cómo él tiene ese modelo de vida? ¿Cómo sustenta su vida? ¿Cómo sustenta eso? Pero a nadie le importa cómo es. Entonces eso pasa a ser un modelo que se replica. Para una historia serpiente siempre habrán clientes. Entonces, ¿qué es lo que se nos impone como sociedad? Revertir ese modelo que los políticos en los últimos 30 años no han establecido aquí. Mira, tenemos que decirle a este país de dónde salió la Fundación Global de Leonel Fernández y cómo eso se mantiene. Este país merece explicaciones de eso, porque aquí todos tenemos que rendir cuentas. Es un concepto elemental de la convivencia pacífica de una sociedad. Aquí los políticos tienen que decirnos su riqueza de dónde sale, porque si es legítimo, Fabio, que nos dan la fórmula para todos ser tan ricos como ellos. Ahora, ¿por qué el 95% de los políticos son ricos o muy ricos? ¿Por qué a los políticos les sobra todo lo que a los ciudadanos nos falta? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el toque que ellos tienen para prosperar de manera bochornosa? Entonces es un modelo que necesita ser revisado. ¿Tenemos una clase política corrupta o tenemos una sociedad que apuesta también a beneficiarse de esa corrupción? No, porque el pueblo se beneficia muy poco. Recibe salud, recibe educación, recibe seguridad en las calles. El pueblo que le toca es migaja. Es una cultura política corrupta, porque el sistema está podrido. ¿Por qué está podrido? Para llegar a presidente se necesitan miles de millones de pesos. Bueno. ¿Tú sabes cuánto cuesta? Y no, con el perdón, Roque, no solamente el dinero, el maridaje con sectores que deberían de estar apostando a otro lineamiento y al adesentamiento de nuestra sociedad. Mira, como se dice en inglés, I can't agree more. Sí. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Un contubernio negro entre las mafias empresariales y la clase política. ¿Por qué? Porque una campaña presidencial cuesta cerca de 13,000 millones de pesos. Entonces surgen dos preguntas. ¿Quién pone ese dinero? ¿Y a cambio de qué pone ese dinero? ¿Tú sabías, Fabio, que el día de las elecciones tenemos más de 18,000 mesas electorales? Y el presupuesto de un partido mayoritario por mesa son 35,000 pesos. Por mesa. Cuando tú lo multiplicas por 18,000 colegios electorales, te da casi 600 millones de pesos cada partido mayoritario solo el día de las elecciones. Apostando a un 5% en algunos de los casos, que no tiene manera de recuperar esos fondos. Exactamente. Entonces, ¿quién pone ese dinero? Bueno, esas mafias empresariales que le apuestan 200 millones de pesos a un candidato para luego sacar 20,000. Esa es la realidad. Que son los dueños del sistema. Que son los dueños del sistema. Entonces ese modelo no es sostenible. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad hiperconectada, porque esto es una sociedad de jóvenes y ese modelo no es sostenible. Pero lamentablemente las élites de este país no se han percatado de que el juego cambió. Ha dado ahí el nombre que realmente es el que se va a sacrificar. Las élites lo quieren, se están sintiendo como que ellos son los dueños del sistema, son los intocables hoy, pero son los primeros que se quejan de la delincuencia. Claro. ¿Quiénes la promueven la delincuencia? Ellos, con ser padrinos de actos impunes y de acciones incorrectas dentro de los gobiernos. Pero claro,
Mira, Fabio, solo un tonto, un imbécil o un descerebrado puede creer que aquí pueda haber paz sin justicia. Solo un tonto puede aspirar a que haya ley y orden abajo si no se pone el ejemplo desde arriba. ¿Tú sabes lo que está ocurriendo en esta sociedad? Un proceso de insubordinación silente pero masivo. ¿O por qué tú crees que ocurre que un ciudadano le vuela encima a un policía o a un oficial? Tú sabes lo que dicen los jóvenes en los barrios: coronel, no venga a molestar aquí, ya no hay que lo miedo. Sacamos a pedrada. Aquí no venga al barrio a fastidiarnos a nosotros. Porque ya se perdió el sentido de autoridad. Porque la autoridad, para ser respetada, tiene que ser justa. ¿Y qué dice el muchacho del barrio? Pero ellos no van donde los poderosos a buscar los presos. No, y otros han ido a cobrar el peaje. Y ahí han perdido entonces el grado de legitimidad. Claro. Y ese es un modelo que ya no puede cambiar y cuya solución y corrección no puede salir ya del modelo. Porque ese modelo es parte del problema. Es lo que pasa aquí con la partidocracia. ¿Tú crees que es posible que aquí tengamos 29 partidos políticos? De los cuales 3 son supuestamente mayoritarios. ¿Y los otros 26 qué representan? Pero óyeme esto, Fabio, ¿tú sabes cuánto nos cuesta a ti, a mí y a todos los ciudadanos que nos ven? ¿Tú sabes cuánto nos cuestan esos partidos políticos? $2 millones al mes. Pero ¿por qué tenemos nosotros que mantener nuestros verdugos? Para que nos mientan cuando están abajo y nos roben cuando están arriba. A ti, ¿quién te regala nada? A mí, ¿quién me regala nada? A los que nos ven, ¿quién les regala nada? Entonces, ¿por qué tenemos que regalarle $2 millones cada mes, puntual y religiosamente, a ese sistema? Pero un sistema que no nos devuelve nada. En lo Porque absoluto. Realmente hoy hay una nueva ley de partidos que los involucra y los obliga a una educación política. 30% debe ir a la formación. Pero, sin embargo, hasta ahora yo no he visto el primero de los partidos que esté creando esa condición de formación. Pero imagínate, si no le importa el ciudadano, le va a importar formar a sus miembros. Pero ¿qué ocurre? Esa es la ley. Ahora, ¿quiénes hacen las leyes aquí? Senadores y diputados. ¿Tú sabes cuánto nos cuesta la Cámara de Diputados a la semana? 100 millones de pesos. 100 millones de pesos cada semana nos cuesta la Cámara de Diputados. Sesiona martes, miércoles y a veces jueves hasta el mediodía. Cada diputado nos cuesta casi 600,000 pesos a la semana. Sin embargo, nosotros los ciudadanos, para tener poder pensionarnos de acuerdo a la ley 8701, necesitamos cotizar 360 meses. 30 años 30 trabajando. años. Pero un diputado y un senador con 8 años se va becado para su casa. A lo mismo que le dan dos exoneraciones. Lo mismo que tienen barrilitos, con fresitos y toda una serie de privilegios. Entonces, nos representan individuos que no tienen nada en común con nosotros. Ahora, ¿va a cambiar esa Cámara de Diputados? Porque sí. Va a cambiar el día que los ciudadanos decentes nos arremanguemos la manga de la camisa y comencemos a pisar piedra, a patear lodo y ir a la política. Hay que inundar la política de ciudadanos. Vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. ¿Qué va a suceder cuando uno ve a un hombre como Luis Abinader, presidente, aferrado a un discurso de cambio, aferrado a una conducta de trabajo, en el día a día mostrándonos todo? Porque eso podemos decirlo. Hoy nos damos cuenta de todo y se debate. Ahora, al final también uno siente que los actores tradicionales son los que están tomando principalía en las decisiones que se tienen. Indudablemente, mira, yo he dicho en reiteradas ocasiones, ya casi creo que rayo en la saciedad, de que para mí el presidente Abinader es un hombre decente, es un hombre bien intencionado, tiene sentido de la historia y quiere salir bien de ahí. Pero es un hombre que está solo, es un presidente que está solo. Dime un ministro que haya salido con sus ejecutorias y con sus palabras a defender el gobierno del presidente Abinader.
Pero también los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte, porque el país no solo es el presidente y el gobierno, todos somos parte de esta sociedad. Por ejemplo, yo hice una acción legal y la llevé a las manos de doña Miriam Germán contra Lisandro Macarrulla, el socio de Leonel Fernández en San Sucía, para que veamos cómo son los contubernios negros del poder. Y tú sabes que me decía todo el mundo, te pusiste loco, te estás creyendo que eres Juan Pablo Duarte. Aquí con los ricos nadie puede, con los poderosos aquí nunca le ha pasado nada. Y yo le decía a esos amigos, muchos de ellos bien intencionados, yo le decía, mira, si yo me quedo callado, soy peor que él. Bueno, hay un grado de complicidad. Claro, y de rodillas solo ante Dios. Entonces los ciudadanos tenemos que ocupar nuestro espacio y asumir nuestro rol. Yo denuncié a Fulcar en noviembre del 2020. El gobierno no tenía 3 meses. Yo me imagino que hasta el presidente dijo, pero este me quiere hacer daño, este calvo. Pero ahí están los hechos ahora. ¿Entiendes? ¿Por qué lo denunciamos? Porque no era posible, es inaceptable, Fabio, comprar equipos de computación, equipos tecnológicos para los estudiantes, sin resistencia a la caída y sin resistencia al líquido y polvo, que es un estándar de la industria tecnológica en producto enfocado al sector educativo. Porque ¿cómo tú evitas que a un niño se le caiga una tableta? Entonces, si se le cayó, se rompió. Entonces, ya el niño se quedó sin educación, sin acceso a la conectividad. Entonces, había que enfrentar eso. Y cómo también no permitir un equipo que se moje. En un momento que un niño puede derramársele el jugo. Pero ¿y qué niño no hace tarea tomándose un jugo, un refresco o un vaso de avena? Sí. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Pero cuando hicimos eso, ¿tú sabes qué pasó? Me acusaron de ser danilista. Es de lo que está haciendo una campaña sucia al ministro de Educación, que es la mano derecha de Luis Abinader. Y yo siempre he dicho que nuestro único compromiso con República Dominicana... No, pero en eso hay que estar preparado en nuestro país. Cuando uno fija posiciones, lamentablemente los de turno de una vez empiezan a ubicar en la acera contraria. Pero porque siempre lo que quieren es eso. Simplemente quieren focas que les aplaudan todo lo que hacen. Así es. Y que se les sonrían. Y mira, mientras no entendamos que esta es la única patria que tenemos que defenderla entre todos, porque no podemos jamás perder de vista que esta es el único espacio físico donde nadie nos puede llamar extranjero y nadie nos puede echar de aquí. Pero además, Fabio, en este mundo post-pandémico, ¿para dónde vamos a correr? Yo le digo a los amigos, esa pandemia lo cambió todo. Nos cambió la forma de pensar y de actuar. Así es. Pero en este mundo post-pandémico, yo le digo a los amigos, ¿nos vamos a ir para dónde? Para Estados Unidos. Una sociedad que tiene el 5% de la población del planeta, pero tiene el 25% de la población carcelaria del planeta. Usted dice que es una sociedad con serios problemas, que es una sociedad fragmentada y polarizada políticamente. También. Pero además una sociedad donde un fin de semana hubo 11 tiroteos. Un psicópata que coge un arma a matar niños inocentes en una escuela. Entonces ahí es que vamos a llevar a nuestros hijos. Evidentemente que no. Pero ¿y Europa? Europa está desgarrada por esta guerra que está ocurriendo. Pero también el modelo social y político europeo está en crisis. Es una crisis muy profunda. Profunda, entonces el pleito tenemos que echarlo aquí. Pero además tenemos el país más lindo del mundo. Tú has viajado y sabes que es verdad. Dime un país que tenga los atardeceres que tú ves ahí en ese malecón. Y si te vas más a esa zona que tú ves un atardecer espectacular. Pero en las playas de aquí. Y tú te vas a Jarabacoa y tú dices, pero ven acá, a 20 minutos de La Vega, a 40 minutos de Santiago, y yo estoy en un paraíso. Y la misma identidad con el ciudadano, o sea, ese calor humano, claro, solo se refleja aquí. En otras sociedades hay mucha distancia y la gente puede durar años uno al lado del otro y no se sabe quién es. No se conocen los nombres. Aquí en media hora todos somos hermanos. Compadre, así es. Pero además tenemos un país rico que los políticos han empobrecido. Pero tenemos que estar claros de los desafíos que tenemos como nación. Mira, nosotros compartimos una isla con Haití. Haití son cerca de 20 millones de haitianos. Es un territorio que es apenas un poquito más de la mitad del territorio nuestro. Pero tú sabías que el 95% de los jóvenes haitianos son ni estudian ni trabajan. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema. Y analfabetos. 65% no saben leer ni escribir.
Es una cultura tribal y genera una presión enorme sobre nuestro país y sobre nuestro sistema de salud. Yo que soy médico te lo puedo decir. Entonces tenemos que preguntarnos y preguntarle a nuestros líderes políticos de todos los partidos y de todos los colores, ¿cómo es que vamos a atajar de aquel lado 15, 20 millones de gente con sed y con hambre? ¿Cuál es el plan? Y nuestro país, que hoy por hoy es el recipiente de varios países que también tienen crisis. Así es. Porque nuestro modelo económico hacia afuera y a lo interno se nota muy bueno, con muchas oportunidades, pero también esas oportunidades las están buscando desde otros sectores. Aquí hay muchos suramericanos que inclusive, yo soy de los que he llamado la atención con lo que es esa delincuencia. Así es. Y mira, tenemos que estar claros que si tú quieres destruir una nación, tú necesitas 4 cosas. 1, que esa nación, ese conglomerado humano, olvide su historia, que olvide de dónde viene, que olvide sus héroes. Perturbar el lenguaje, como está ocurriendo aquí. 3, alejarte de la religión, o sea, de los valores espirituales. Y 4, alejarte de la moralidad. Bueno, aquí hay una proliferación de iglesias que al final lo que han sido un culto a la economía. Así es. Buscando subsistencia económica a través de la religión. Así es. Y lo siguen multiplicando y mucha gente de ahí se está sosteniendo. Así es. Pero nadie le quiere poner atención a eso. No, porque aquí nadie quiere asumir las responsabilidades. Somos muy pocos los que nos atrevemos y decimos de rodillas solo ante Dios. Esta es la única patria. Y mira, no se trata de uno ser, es bueno emular a Juan Pablo Duarte, pero no se trata de ser soñador. Es que tenemos que entender que nos unimos entre todos para provocar las soluciones que el país necesita, o nos quedamos sin país. Algunas veces uno, cuando escucha ese tipo de planteamiento, piensa en el radicalismo, pero también de qué otra forma se puede golpear a una sociedad para que entienda y despierte de esta condición en la que uno lo siente. Mira, yo le he dicho en varias ocasiones al presidente Abinader: presidente, aspirina no cura cáncer. El tratamiento de una dolencia tiene que ser proporcional a la gravedad de la dolencia. Yo te pongo un ejemplo. El presidente Abinader, ¿dónde estuviera en términos de valoración y posicionamiento ante la sociedad si cuando nosotros hicimos la acción legal contra Macarrulla, él lo destituye y lo manda a la Procuraduría General de la República o a Fulcar? Porque es que el ejemplo comienza por casa. Pero es que el corazón y la nobleza del presidente Abinader, yo digo que lo traiciona, y él se olvida de que es el presidente de todos los dominicanos. ¿Entiendes? Porque no es posible que el individuo, que el ministro actual de Educación dice, aquí se manejaban 250.000 millones de pesos al año, pero los niños no aprendían, y que esa persona entonces sea hoy día premiado como ministro sin cartera. Bueno, pero en el caso de lo que acaba de expresar el ministro de Educación, nosotros estamos conscientes que es así, porque la metodología que se está utilizando no es eficiente. Ahora, si revisamos la última generación de los últimos 25 años, nos damos cuenta de la deficiencia que venimos arrastrando. El modelo está... Entonces el modelo está agotado. El modelo lo han convertido simplemente en un tema económico. Aquí Así es. La educación es el 4%, pero ¿en qué? En economía, en gasto, en disfrute y en sectores que se benefician de esa mala educación. Así es. Pero yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que es posible que nosotros como sociedad, como una nación todavía pobre, del 2002 al 2021, se han gastado 31.000 millones de dólares en el sistema educativo? Y hemos retrocedido en todos los indicadores y no hay consecuencias? No, ninguna. Explícame. Pero dime qué corporación, llámese Facebook, Apple, la corporación que tú quieras del planeta, Amazon, la que tú quieras, que pierda 31.000 millones de dólares sin ningún tipo de retorno y que no rueden cabezas. Pero aquí no pasa nada. No, y así nos quejamos de que se deben más de 60.000 millones de dólares, pero el 50% se ha gastado en la educación. Se ha quemado literalmente en ese sector sin resultado. Entonces, no nos impone eso una profunda reflexión
y un cambio radical de rumbo en ese sector. Caiga quien caiga, Fabio. Y revisar los sectores que son los grandes beneficiados, Pero claro, como es el sector privado, con los colegios privados, colegios que se dicen ser bilingües, para tener una alta tarifa, pero al final no hay compensación. así es. Pero es que aquí hay que poner ley, caiga quien caiga. Sí. Porque o ponemos ley o nos quedamos sin patria. Tan simple como eso. Ahora, ¿es fácil eso? Tú No. sabes que yo he dicho No es fácil. que el que no quiera mandar a sus amigos a la cárcel y a su propia familia a la cárcel, que no se meta a la vida pública, que se vaya al Club Rotario, al Club de Leones. Hay múltiples entidades de beneficencia donde tú podrás hacer un ejercicio ciudadano sin tener ese problema. Ahora, si tú decides ir al Palacio Nacional es para enderezar lo que hay que enderezar, o dejarle eso a otro. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto Aspira Roque para allá ir a Palacio. Yo aspiro a que los ciudadanos decentes de este país nos juntemos y le cobremos la factura a los políticos basuras que nos han gobernado y a las mafias empresariales de este país. Eso sí, ahora, si para lograr eso yo tengo que ser barrendero en la Avenida Independencia, lo voy a hacer de mil amores. Porque mira qué pasa. Tú no puedes plantear aspiraciones de ninguna naturaleza, que son legítimas, Sí. pero es que la patria está primero. Que yo quiero ser, pero lo que tú quieres ser es compatible con lo que la patria necesita de ti. Sí, perfecto, pero si es que no, no te metas a eso. Sírvele a la patria donde tú más puedas aportar. Es tan simple como eso. Y yo digo que este país no necesita un Mesías, no necesita un predestinado ni un iluminado. Y para eso tenemos un farsante por ahí que se llama Leonel Fernández, que fue el que entregó la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, propiedad de todos nosotros en Cotuí. Se la regaló a una corporación extranjera, 97.3. El que... hoy hay una situación social muy penosa. Así es. En el caso de que mujeres están sintiendo en ese entorno problemas de fertilidad. Pero tú sabes lo que la explota. Tú sabes lo que es una presa de cola. Es una presa enorme de residuos químicos fruto del proceso de explotación minera. ¿Y tú sabes lo que es eso? Ácido sulfúrico. Eso es... Ahora, hay indicadores que dicen que se ha sacado de ahí cerca de 75 mil millones de dólares en oro. He oído esa cifra, no sé la exactitud que tengo, pero hubiese tenido sentido explotar esa mina para pagar la deuda externa de este país y liberar a este pueblo. Vivir de ella. Claro. Ah, no, pero entonces eso se le regala a una corporación extranjera. Y el farsante que hace eso, entonces que ahora se plantea que él es el Mesías, Bueno, que va a redimir esta nación de sus dolores y que va a aportar las soluciones que la nación necesita. bueno, yo Oiga, le he dicho hay que ser cara dura, ¿eh? él se está vendiendo como el redentor. Ese es lo que es un canalla encanecido y esa es de las facturas que hay que cobrar en este país. A ese farsante hay que pasarle factura en este país. Que no puede ser otro el destino de ese farsante que la cárcel o el paredón. Yo prefiero el segundo. Bueno, yo digo algo, ya nosotros también como generación tenemos que ir viendo nuestras oportunidades y saber cuáles son nuestras responsabilidades. En este caso, tenemos que seguir mirando hacia adelante. No podemos estar mirando hacia atrás con políticos ya que no tienen nada que ofrecernos, porque su propia conducta, al contrario, han sido de los daños y de los atrasos de nuestro país. Pero mira, descuartizó el sector eléctrico. ¿De quién era Itabo? Itabo era propiedad del pueblo dominicano. El parque energético de Jaina, propiedad de todos nosotros. Hoy está en mano privada de la famosa familia aquella. Para que estemos claros. El CEA, ¿dónde está? Las empresas de corte, Fabio. Mira, sobrevivieron el triunvirato, sobrevivieron la guerra del 65, sobrevivieron los 12 años de Balaguer, sobrevivieron el gobierno de don Antonio Guzmán, el de Salvador. Sobrevivieron los 10 años de Balaguer hasta que llegaron a este tipo. Ahí lo descuartizó todo. ¿Dónde está la generación eléctrica de este país? ¿En manos de quién? ¿A qué precio son los contratos de compra de energía aquí? ¿Tú sabes cuánto está planteado el subsidio eléctrico para el 2022? Más de 1.500 millones de dólares. ¿Tú sabes por qué? Porque los contratos de compra de electricidad a los generadores son onerosos. Aquí se firmaron contratos donde la planta eléctrica pagada
había que pagarle lo mismo que encendido. Todavía existen esos contratos. ¿Y dónde están los que firman esos contratos? Disfrutando de la bonanza económica. ¿Y tú crees que eso es posible? Y nosotros pagando una alta tarifa. Entonces, ¿tú crees que eso es posible? Compara la tarifa eléctrica dominicana con la de Centroamérica y tú ves que casi duplicamos. ¿Tú sabías que nosotros compramos el azúcar al doble? Los consumidores, casi al doble de lo que lo compra un consumidor en Guatemala. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tenemos miles de dominicanos presos por un salame, por un pollo o por un racimo de plátanos. Por el que se roba 5.000 millones, ¿no? Ser privilegiado. Entonces, ¿tú crees que ese modelo social es sostenible? Aquí las cárceles la quieren exclusiva para los pobres. Solo en la gestión de doña Miriam Germán es que la angustia no solo atormenta a los de abajo. Hay poderosos que también duermen mal como consecuencia de esa gestión que está ahí. Por lo menos le han sonado los cascabeles. Así es, aunque infelizmente hay un sistema, una judicatura donde jueces, usando un código que es extremadamente garantista, coge un tipo como el hermano de Danilo Medina, Alexis Medina, y el castigo que se le da es arresto domiciliario en un penthouse, con toda la delicadeza del mundo, con todo el confort que el dinero robado a este pueblo puede dar. Ese es el castigo. Ahora debe estar tomándose una botella de vino de 20 o 25 mil pesos, viendo el atardecer. Es el castigo. Ahora el infeliz muchacho que sale de trabajar a las 10, 12 de la noche, lo agarran una redada y lo tiran allí en un cuartel 48 horas ahí, que le pase cualquier barbaridad. Lunes a las 8 de la mañana, redadas de muchachos que van a trabajar, hasta con niños en los motores. Eso es inaceptable. O sea, en pleno centro de la ciudad, porque si estuviésemos diciendo, pero lamentablemente son de las incongruencias que uno como ciudadano tiene que vivir y que tiene que rechazar. Cuando se habla de rescate, ¿qué es rescate? Mira, nosotros somos una institución de ciudadanos sin vínculos partidarios, con un ADN fundamentalmente patriótico y con vocación de poder. ¿Qué quiere decir rescate? Rescate es la voluntad y la decisión de un grupo de ciudadanos que dijimos, y vamos a seguir quejándonos. ¿Y hasta cuándo vamos a estar quejándonos? ¿Qué resolvemos con quejarnos? Fabio, tú y yo podemos comenzar a quejarnos ahora durante un año como una penitencia. Y al cabo del año los problemas seguirán siendo los mismos o peores. Entonces, no es tiempo. Y una parte de la sociedad se burla. Pero claro. Se burla de nosotros. Entonces, no es tiempo de quejarnos, es tiempo de actuar. No es tiempo de detenernos, es tiempo de avanzar, pero de la trinchera ciudadana. Mira, Ortega y Gasset, de esa pluma preclara, escribió hace más de un siglo una obra que es La rebelión de las masas. Ahí él decía que el poder no es más que una construcción ciudadana, que el poder no es más que un estado de opinión. ¿Por qué a los medios y a la prensa se le llama el cuarto poder? Porque son hacedores de opinión. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que los ciudadanos tenemos que entender que todo el liderazgo político de todos los partidos no llega a 3.000 personas y nosotros somos 10 millones y medio. Entonces, ¿dónde está el poder? Es aquí que está. Si lo ejercemos. Pero para eso tenemos que unirnos. No para seguir a nadie, porque esto no se trata de seguir a Roque Payán, ni se trata de seguir a Rescate Democrático. El que lo quiera hacer, bendito Dios. Pero el nombre me llama la atención y a la vez lo encuentro apropiado para el momento que estamos viviendo. ¿Por qué? Es verdad que ya hay cosas que se quedan en el pasado, conductas inclusive individuales, pero hay lo que la sociedad se queja de los antivalores, de esas formas que se fueron perdiendo y que hoy de alguna manera añoramos y debemos rescatar. Así es, mira, el nombre de nuestra entidad fue pensado, reflexionado y decantado. ¿Por qué rescate? Porque hay que rescatar la nación. ¿De quién? De esos políticos basura, de esas mafias empresariales, de un modelo que nos ha enseñado que una megadiva llena de silicona es más venerada que una maestra. Ojo. Entonces, ¿qué implica rescatar? Mira, rescatar implica que la maestra ha tenido que, lamentablemente, justificarse en otra acción para poder avanzar. Así es, así es. Y así no hay forma de que las universidades están llenas de jóvenes que residen en sus casas con sus padres, que se han tenido que prostituir
para poder continuar pagando sus estudios. Porque que el modelo está podrido de pies a cabeza. Pero ¿qué implica rescatar? Rescatar implica conciencia de que hay que hacer. Tú no rescatas escribiendo, No. tú rescatas actuando. Pero además, rescatar implica asumir un riesgo. No importa el elemento en que se provoca el rescate, aire, mar, agua, tierra, hay un riesgo. Pero también hay un sentido de urgencia. Ningún rescate tú lo planificas dentro de 6 meses voy a rescatar un perro que se esté ahogando o una persona que tenga un problema, un infarto, yo lo voy a dar resucitación. Se implica un sentido de urgencia, por eso el nombre de rescate. Y democrático, porque todo lo que hagamos en esta sociedad tiene que ser dentro del sistema democrático. Sí. Aquí no hay espacio para ningún trastorno del orden constitucional, ni ningún invento, ni nada de eso. Tiene que ser en democracia, y en democracia tenemos que refundar esta nación. Tenemos posibilidad ahora mismo que uno siente un cambio también en la decisión política. Indudablemente. ¿Tú sabes qué dicen las encuestas? Mira, Fabio, hay que ver la realidad en su conjunto. Mira, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la legitimidad de un sistema político se fundamenta en la eficacia que tenga para resolver los problemas de la gente. Si ese sistema no resuelve los problemas de la gente, el ciudadano se va alejando de ese modelo político. Por eso en el país tenemos hoy día una fatiga democrática, indudablemente, que se traduce en que 86% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral dicen que no se sienten interesados ni representados por ningún partido político. 81% de los dominicanos dicen que ni a los políticos ni a los partidos le importo yo. Entonces hay una grieta brutal entre los ciudadanos y los políticos. Porque los partidos que deben ser el puente que conecta el ciudadano con el poder, ese puente está roto. Ahora bien, ojo con esto. Ese 86% que dice que no se siente interesado ni vinculado en ningún partido político, dice que va a ir a votar para preservar la democracia. Eso iba a decir. Una cosa es no ser partidista, no estar dentro del partido, pero otra cosa es dar la espalda y no ir a votar. No, el dominicano por una convicción y una conciencia democrática va y vota. Ahora bien, no podemos acusar al ciudadano de que vota por 500 pesos y un picapollo. No. ¿Qué ocurre en la práctica? Porque si tú lo pones a elegir entre el cáncer y el SIDA, ¿qué dice el dominicano? Ninguno de los dos. No me voy a salvar de ninguno. De ninguno. Entonces el que más me dé, bueno, para ese le doy el voto. Tendríamos que juzgar la conducta electoral del dominicano cuando le demos una opción nacida de las entrañas de la sociedad, que sea una opción decente, genuinamente decente y una propuesta que vaya realmente en función de los mejores intereses de la nación. Porque todo lo que tenemos ahí es parte de un sistema, es una receta, una fórmula. Te voy a dar este dato. En el 2020, Lisandro Macarrulla es una pieza fundamental en la campaña del presidente Abinader. Pero tú sabes quién era una pieza fundamental en la campaña de Gonzalo Castillo. Osvaldo Yer Villalón, el socio de Macarrulla en Inversiones Turísticas Sanssouci. Así funciona el sistema. No importaba cuál de los dos candidatos ganara, el ministro de la presidencia iba a ser uno de ellos dos. O sea, eso es como los hermanos aquellos que se dividían. Claro, ellos siempre ganan. Las élites empresariales de este país siempre ganan, no importa cuál sea el presidente. Y ese es un modelo que hay que vencer. Pero eso también desmotiva mucho a un ciudadano que va empezando a desarrollarse. Un profesional de nuevo, una persona que empieza a formar parte ya de lo que es una estructura de mando. Ciertamente. Y con ese tipo de acciones, pues simplemente dice, o también voy a participar en esto Así. y seguir el mismo juego de lo que existe, o yo seré una oveja que me van a descarriar. Así es. El modelo ha llegado a unos niveles tal que el que no entra en la comparsa, el que no entra en esa dinámica de esos contubernios negros con ese sistema, he visto como un loco. Tú sabes los amigos que me dicen a mí que yo perdí el juicio. Pues me dicen, pero ¿y de dónde diablo a ti te ha salido este radicalismo? ¿Y de dónde a ti te ha salido esto? Porque tú eres un médico, tú eres una familia conocida. ¿Y qué es lo que te ha dado, muchacho? Oye, ahí lo único bueno que me dicen muchacho. Pero te ven como un bicho raro. Y yo he dicho, mira, yo viví en Asia
vivía en Corea del Sur, un país que hace 60 años era más pobre que nosotros. Y hoy día está entre los 20 países más ricos del mundo. ¿Y tú sabes cuál fue el milagro que ocurrió? Que los ciudadanos se unieron. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Yo digo que aquí en este país tenemos dos opciones. O metemos a la cárcel a todos estos políticos ladrones, o soltemos los que están presos. Porque todos los que están presos en nuestra cárcel han robado 1 millón de veces menos que los políticos que están sueltos. Entonces explícame eso. Los que han robado 1 millón de veces más que los que están presos están en la calle. Y los que roban chelitos están presos. No hay uno en la cárcel, un ciudadano dominicano en una de nuestras cárceles, que haya robado el 1% de lo que han robado los políticos de este país. O sea, lamentablemente ahí lo que tenemos es un castigo anormal. A los de abajo. Porque solamente se ha apostado a castigar a una sola clase social. A los de abajo. Entonces, ¿qué justicia es eso? La justicia tiene que tener una condición elemental, es que sea igual para todos. Para que sea justicia justa. Pero si una justicia injusta, no es justicia. Ahí se pierde el principio de la justicia. Y entonces, ¿tú crees que los políticos van a cambiar eso? Si ellos son los beneficiarios de que nos roban y están libres, sueltos, libres y felices. Bueno, Ellos no van a cambiar eso. así es, señores. La verdad que yo que decía, ¿qué era el cobrador? ¿Qué es lo que van a cobrar? Ya hoy yo puedo decir que son todas esas injusticias, pero todas esas facturas, tal y como él así mismo nos lo expresa, de los daños en la corrupción, todo eso que se han llevado y que realmente nosotros tenemos que rescatar. Claro que sí. Felicito a Roque Espaillat Tavares, al equipo que le acompaña, primero por la cordura, por el sano juicio y el buen concepto de representarnos como sociedad, en el aspecto de que supieron sentarse a revisar cuáles eran esos elementos que nos estaban afectando y nos hacían daño y nos hacen daño a nosotros hoy en día. Esto no es cuestión de un partido político, esto no es cuestión de un líder, esto es cuestión de una sociedad. Así es. Si nosotros como generación no aportamos y somos parte, pues también luego seremos los afectados y los que tendremos las consecuencias y las quejas. Así es. Y con las quejas nadie va a salir beneficiado. Así es. Así que de verdad yo felicito al doctor. En otro momento voy a seguir con otras indagaciones con él, sobre todo para que nos cuente ese equilibrio de sociedad en lo asiático, en los orientales, como nosotros decimos, que son muy diferentes como pensamos nosotros aquí en Occidente con relación a la política y los partidos. Así es. Bueno, Así es. Bueno. Un placer, Fabio, y reiterarte la gratitud por la invitación y eso, tus últimas palabras definen magistralmente lo que nosotros somos. No se trata de líderes, ni de partidos, ni nada de eso. Se trata de unir la parte sana y decente de este país, porque un mejor país es posible. Y todos queremos un mejor país, pero no nos va a caer del cielo. Tenemos que involucrarnos y de eso se trata este esfuerzo. no, así es. Ciudadano es también aquel que tiene que dar su paso y cumplir con su compromiso. Así es. Bueno, muchas felicidades. Un placer. Gracias, Fabio. Señores, vamos.